Continuamos con el estudio del libro de Joel. Ya hemos visto que Joel en su nombre significa Jehová es Dios, y el mensaje primordial que Joel transmite al pueblo de Dios es un llamado al arrepentimiento, una última advertencia antes de que el Señor pueda traer los juicios sobre la tierra. Pero al no atender al llamado a ese mensaje profético, el Señor envía sus juicios. Y esos juicios de parte de Dios son una puerta en la cual el Señor nos da la oportunidad para tener un arrepentimiento genuino y llegarnos nuevamente al Señor. Pero también es una oportunidad que el Señor le está dando a la humanidad entera, al mundo entero, para que reconozcan que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En el libro de Isaías 26:9 dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. El Señor manda estos juicios con un propósito para su pueblo, para hacerlos volver en sí, para hacernos volver en sí, para recapacitar cómo estamos delante de Dios y volvernos a Él. Los juicios de Dios no son para aniquilarnos, sino para acercarnos a Él. Con cuerdas de amor te he llamado, dice la Escritura, con cuerdas de amor. Y estas cuerdas de amor muchas veces son representadas en juicios que el Señor permite que experimentemos. Ahora bien, muchos se hacen una pregunta, y muchas veces la hemos formulado en nuestros pensamientos: ¿por qué Dios permite el sufrimiento en el mundo? Otros también preguntarán: si Dios es amor, ¿por qué permite esto? Otros preguntan: si yo vivo bien, hago el bien, hago buenas obras, ¿por qué Dios permite que esto me suceda a mí? Hijos de Dios, su pueblo, han preguntado también: Señor, si yo te he estado buscando, Señor, si yo he estado sirviendo, ¿por qué permites que esto pase? Esa es una pregunta universal, podríamos decirlo, que se formula el ser humano cuando los juicios de Dios nos tocan, ¿verdad? Pero lo grave de este asunto es que muchos, a pesar de que han sido tratados por Dios, en vez de acercarse a Él, se corrompen más, se alejan más de los caminos del Señor. Esto lo vimos en Apocalipsis 9, versículos 20 y 21, y Apocalipsis 16, versículo 9, que dice esos pasajes que a pesar de todos los juicios que vinieron sobre ellos, dice que no se arrepintieron, dice. No se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos, dice. Fíjese, hermano, eso lo vimos ayer. No hubo un corazón contrito y humillado, más bien se endurecieron, más bien se rebelaron aún más en contra de Dios. Entonces, esta pregunta el Señor ya la había previsto en su palabra, en Deuteronomio capítulo 29, 22 y Deuteronomio 29, 24. Dice la palabra del Señor: y dirá la generación venidera: vuestros hijos que vendrán después de vosotros y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de esta tierra y sus enfermedades, de que el Señor la hizo enfermar, dirán pues todos los gentiles: ¿por qué hizo el Señor así a esta tierra? ¿Qué ira es esta de tan gran furor? Esas mismas preguntas se formulan en el presente. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Si somos buenas personas. Pero nosotros que
estamos conociendo a nuestro Señor a través de la Escritura, entendemos el por qué nos suceden ciertas situaciones en nuestra vida. Esta pregunta no es algo nuevo, es una pregunta ya que se hace desde tiempo antiguo. Pero la respuesta del Señor a través de su palabra sigue siendo la misma. Vemos en Deuteronomio 29, versículo 25 al 29, dice: y los hombres dirán, porque abandonaron el pacto que el Señor, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y ellos fueron y sirvieron a otros dioses y los adoraron, dioses que no habían conocido, y los cuales Él no les había dado. Por eso ardió la ira del Señor contra aquella tierra, para traer sobre ella toda maldición que está escrita en este libro. Y el Señor los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con gran enojo, y los arrojó a otra tierra hasta hoy. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Vemos las consecuencias de por qué el pueblo del Señor estaba dentro de un juicio. No era porque Dios quería tenerlos así, sino por la desobediencia que ellos habían tenido en contra de la palabra que el Señor les había dado. El Señor había dicho: si ustedes se alejan, yo me voy a alejar, pero si ustedes comienzan a adorar a otros dioses que no conocías tú, dice la palabra, ni tus padres, entonces yo te voy a arrojar a esa tierra y te voy a hacer que sirvas a esos dioses que no conocías tú. Que el pueblo de Dios iba a estar cautivo a la piedra y al leño, dice que iban a adorar, pero era por causa de la desobediencia que el pueblo había tenido. Entonces la pregunta que se hace es: ¿por qué esto nos pasa? ¿Por qué me está pasando esto? La respuesta es sencilla: nos hemos alejado del Señor, no obedecemos su palabra, la obedecemos cuando queremos, o cuando nos conviene, o cuando queremos algo de parte de Dios, pero no la obedecemos por amor a Él, simplemente porque lo amamos. Entonces el Señor utiliza esa herramienta de sus juicios para hablar a nuestro corazón y para hacernos recapacitar de lo que estamos haciendo mal, que por culpa de nosotros, de nuestras actitudes, el Señor tiene que intervenir de esa manera en nuestra vida. Pero es una oportunidad que el Señor nos está dando. Lo vemos en estos tiempos, hermanos, que hemos estado viviendo. Tanta calamidad, tanto caos que hay en el mundo, y ha sido afectada nuestra vida. Pero el Señor nos está dando detalles de por qué lo ha permitido y cuál es el propósito por el cual hemos sido sometidos a diversas pruebas. Él nos está dando una oportunidad de arrepentirnos de todo corazón. Nosotros no entendemos muchas veces las cosas del Señor, pero lo que necesitamos saber, hermanos, es lo que está escrito en la palabra del Señor. La vida que el Señor nos ha ofrecido no es una vida difícil. Mi yugo es fácil, ligera es mi carga, dice la palabra del Señor, pero uno hace que la vida en Cristo sea difícil, desobedeciendo la palabra del Señor. La Biblia nos establece que si nosotros obedecemos a Dios, nos va a ir bien. Vamos a recibir bendición, recibiremos la vida, la paz y el gozo del Señor, aunque tenemos que pasar por diversas pruebas. Pero si obedecemos, todo va a estar bien. Pero si desobedecemos, la Escritura nos habla: vendrá maldición y vendrá muerte. Así de simple, ¿verdad? Dios lo ha puesto. Dios puso sus reglas, puso sus mandamientos, y Él nos ha dado la autoridad de poder escoger qué elegir, y depende, hermano, de nuestra decisión, vamos a obtener el resultado en base a lo que nosotros elegimos. Escogemos la vida o escogemos la muerte. Pero el Señor es tan grande en misericordia que si aún nosotros caemos, el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos. Nosotros
nuestra mente humana es difícil entender la mente del Señor, los propósitos del Señor. La Escritura dice en Romanos capítulo 11, versículo 33: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? O sea, ¿quién entendió la mente de Dios? Es imposible. Con esta humanidad es difícil. Dios nos da revelación de su palabra, nos da entendimiento, sabiduría de comprender lo poquito de su palabra, porque su palabra es inmensa. Aquí en el versículo 29 nos dice: las cosas secretas pertenecen al Señor, pero más las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. El Señor nos da la oportunidad de entender las Escrituras, de lo que Él cree que es necesario para nosotros que sepamos. Gloria al Señor. Pero si caemos, hermano, si nos equivocamos, si nos desviamos, el Señor nos da una oportunidad para arrepentirnos. Ezequiel 18, versículo 31-32 dice: arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Mire lo que pregunta el Señor: ¿por qué habéis de morir? Casa de Israel, quite casa de Israel y ponga su nombre. ¿Por qué habéis de morir, José? ¿Por qué habéis de morir, Sebastián? Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentidos y vivid. Mi hermano, Dios nos está dando la oportunidad. Ayer en el servicio de nuestro pastor habló algo muy importante, siempre dirigido a un arrepentimiento y una conversión genuina. Pero el que uno, le explicó ayer, el que uno busque al Señor y uno esté en el camino que debemos andar, no nos exonera de que tengamos pruebas y tribulaciones o pasemos juicios de Dios. Lo detalló en base al Salmo 91, por cuanto en mí ha puesto su voluntad. La clave, lo que pude percibir ayer, la clave es por cuanto en mí ha puesto su voluntad. Tenemos que ceder nuestra voluntad al Señor, y arrepentirnos de todo corazón es ceder la voluntad a nuestro Padre. Y yo lo libraré. Pero Él explicó algo muy importante ayer y que a uno se le escapa muchas veces, ¿verdad? Es que con Él estaré yo en la angustia. O sea, vamos a pasar tiempos de angustia, y hemos pasado tiempos de angustia, ¿verdad, hermanos? Todos en estos tiempos. Pero el objetivo no es aniquilarnos, porque como hemos puesto nuestra voluntad en Él, Él va a estar con nosotros en la angustia, pero el objetivo es que nos va a glorificar. Entonces ayer dijo una frase muy importante, que la tribulación, la angustia, lo que viene a hacer a nuestra vida de parte de Dios es perfeccionar la obra que Él ha empezado. Fíjense, hermano, yo me quedé asombrado, hermano. Yo recibí esa palabra con todo mi corazón y se las comparto a ustedes. Lo digo porque dice: pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentidos y vivid, ¿verdad? Porque con Él estaré yo en la angustia. Después de arrepentirnos y vivir como Dios le agrada en obediencia, con Él estaré yo en la angustia y le glorificaré. Esto responde a la pregunta: ¿por qué, si yo obedezco al Señor, yo le busco, me porto bien, por qué me sucede esto a mí? Porque ha cedido la voluntad al Señor. Él estará con nosotros en la angustia, porque Él cumplirá el propósito. La finalidad de la tribulación en nuestra vida es: y le glorificaré. Nos va a perfeccionar cada día más, nos va a dejar más bonitos, espiritualmente hablando, más saludables espirituales. Nos va a mejorar cada día más y vamos a parecernos más a Jesucristo. Es el objetivo de la tribulación, de los juicios de Dios. Los juicios de Dios
es un equivalente al amor de Dios. Los juicios de Dios no es una venganza de parte de Dios a nuestra vida, ¿no? Sino que los juicios de Dios son una corrección para nuestra vida, para que nos vaya bien. En Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12 dice: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. ¿Ves, hermano? Entonces, los juicios de Dios es una muestra de amor para nuestra vida, ya que nuestro Dios nos ha tomado como hijos y nos quiere corregir porque nos hemos desviado o hacemos cosas incorrectas en su presencia. Entonces Él nos quiere ajustar al camino, nos quiere volver al camino, que andemos en obediencia y como Él manda. A mucho pueblo de Dios y a muchas personas les cuesta entender que los juicios de Dios son amor. ¿Por qué razón? Porque no escudriñan las Escrituras, no conocen al Señor, no conocen cómo funciona el amor de Dios en nuestra vida. Amar no es quedar bien con el otro, hermanos. Hay una definición de que amar no es bien quedar bien con el otro, no es quedar bien con el otro, sino buscar su bien. O sea, Dios nos ama y Él no está buscando quedar bien con nosotros. Dios nos ama y Él busca nuestro bien, lo que nos conviene. Nosotros espiritualmente, como pueblo de Dios, muchas veces nos comportamos como adolescentes, como jóvenes, reclamándole a nuestro Padre Celestial, porque a veces no hace las cosas como nosotros le pedimos. Muchas veces en oración nos molestamos porque nosotros le hemos pedido y Dios nos responde de otra manera. Pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe lo que nos conviene. Él es nuestro Padre. Él no va a responder nuestros caprichos. Él va a responder conforme a lo que nosotros necesitamos. Y esto es para un bien mayor en nuestra vida, hermanos. Debemos entender el corazón de Dios, y para entender el corazón de Dios, ¿sabe en dónde está en la Escritura? ¿Cómo descubrir el corazón del Señor? Léase Salmo 119 y va a descubrir lo que es el corazón del Señor, qué es lo que está, cómo podemos entender el corazón de Dios. Él nunca enviará un juicio a nuestra vida para destruirnos, sino que lo envía para lograr un beneficio en nosotros, hermanos, que es que nos va a glorificar. Gloria al Señor. Un ejemplo que podemos ver en las Escrituras es el diluvio. Vemos que el Señor notificó a Noé que vendría un juicio sobre la tierra, y dice que Noé fue un pregonero de justicia. Estuvo predicando la palabra, advirtiéndole a la humanidad que se iba a aproximar un juicio sobre la tierra. Estuvo enviando esa palabra de advertencia, hizo un llamado al arrepentimiento aproximadamente durante 100 años, pero nadie se arrepintió. Vemos que solo el Señor salvó a Noé y a su familia, porque creyeron y fueron salvos. Si no hubiera creído su familia durante esos 100 años, la familia no hubiera creído en el mensaje de Noé de parte de Dios, se hubieran contaminado, hubiera perecido la humanidad completa. Pero Dios les dio suficiente tiempo para que se arrepintieran. Asimismo hoy, hermanos, Dios nos está dando suficiente tiempo para que oigamos el mensaje, reflexionemos y nos convirtamos al Señor. Ahí lo puede ver en Mateo 24, versículo 37 y 39. Pero en Hechos 4:12 dice: la ira de Dios contra una creación perversa y depravada, arrepentidos o pereceréis. Únicamente Jesucristo puede salvarte. Mire, ese es un pensamiento muy interesante. Usted puede verlo en Hechos 4:12, lo que la palabra expresa ahí. Si quiere, a lo mejor lo buscamos para tener un poquito más de información de lo que la Escritura nos está transmitiendo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
únicamente Jesucristo puede salvarnos, ¿verdad? Únicamente. Por eso el Señor nos está llamando al arrepentimiento, y si no, vamos a perecer. Por eso este pensamiento está muy acertado, que dice la ira de Dios contra una creación perversa y depravada, pero dice arrepentíos o pereceréis, únicamente Jesucristo puede salvarte. Ese es el mensaje que transmite el capítulo 4 de Hechos, versículo 12. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, debemos comprender y entender a través de la palabra del Señor que los juicios de Dios a nuestra vida son una muestra de amor para nosotros de parte de Dios. La clave está hermanos, que debemos buscar el rostro del Señor, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Debemos buscar al Señor. En medio de los juicios de Dios debemos buscar el corazón de Dios. No debemos ofendernos, no debemos endurecernos por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Debemos darle gracias a Dios. Mateo 11:6 dice, dichoso el que no tropieza por causa mía. En otra versión dice, bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Debemos comprender el corazón de Dios. Les vuelvo a repetir, escudriñemos cada vez que podamos Salmo 119 y vamos a entender el corazón del Señor. Y vamos a comprender, hermanos, qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él está trabajando en nosotros, qué es lo que necesita que nosotros hagamos, hermano, para que la palabra del Señor pueda tener un cumplimiento en nuestra vida. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si nosotros amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. La condición es amar a Dios, pero amar a Dios no es expresárselo y decirle, Señor, te amo, te quiero, te necesito. No, eso no es amar a Dios. Amar a Dios, dice la Escritura, el que guarda mis mandamientos es el que me ama. El que permanece en mí y en mis palabras y en mis mandamientos, ese es el que me ama. O sea, amar a Dios es guardar y hacer y obedecer sus mandamientos. Gloria al Señor. Volviendo a repetir Salmo 91, por cuanto en mí ha puesto su voluntad, por cuanto en mí ha puesto su amor. Bien, va. Entonces, queremos conocer el corazón de Dios, Salmo 119. Y conocer el corazón de Dios, vamos a comprender que los juicios de Dios en nuestras vidas son para bien, que no debemos ofendernos. Gloria al Señor. Debemos darle gracias a Dios que Él nos ha tomado como hijos y que Él es nuestro Padre, y que la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no haya de ser manifiesta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien debemos darle cuentas. Gracias a Dios por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por que tu palabra nos exhorta, nos ayuda a seguir adelante y nos aclara muchas veces las dudas que tenemos acerca de lo que nos sucede en nuestra vida, Señor. Bendice a todos mis hermanos. Están pasando pruebas, luchas, procesos, Señor, que tú les has permitido pasar, y que nos ayudes a comprender, Señor, que todo lo que hemos estado pasando es una muestra de amor de parte tuya para corregirnos, para que nosotros hagamos bien las cosas, para que podamos amarte aún más, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, quédate con cada uno de nosotros y por favor, danos la gracia para amarte más. Queremos amarte más de las bendiciones, más de lo que tú nos puedes dar. Independientemente de todo eso, Señor, lo que realmente te pedimos es que nos des el poder y la gracia para amarte más, y que nos beses con besos de tu boca, Señor.
como dice el libro de Cantares capítulo 1. Oh, si Él me besara con besos de su boca. Danos un beso, Señor, en este día, con besos de tu boca, que es la palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Maranata. Amén.